Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, adorando y glorificando a nuestro amado Redentor. Queremos ingresar a vuestros hogares con la meditación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy tenemos un tema muy importante titulado de esta manera: la prosperidad material no es mala, lo malo es hacer de ella un Dios. Ese es el título del mensaje que queremos compartirle y queremos meditar en la palabra del Señor. Sabemos que hay una palabra importante para nuestra vida y crecimiento espiritual. Así que saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, nos sintonizan, a los pastores, a nuestro pastor Víctor Vázquez Toledo desde Puerto Rico. Los saludamos en el nombre de Jesucristo, a toda la iglesia de Chulucana, las misiones nacional y a nivel internacional. Pues queremos darle ese honor, esa gloria a la palabra de Dios. Y para eso queremos leer la palabra y te invitamos a leer la palabra del Señor, que está aquí en una palabra importante en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y el Señor le dijo: Miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16 dice: También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el rico pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. El rico dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Te invitamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Padre, bendecimos, Señor, esta palabra. Señor Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ministranos. Danos entendimiento, Señor amado, de manera que podamos lograr sacar lo mejor de este pasaje, lo mejor de este versículo. Señor, y te pido por mis hermanos que están pendientes, Señor amado, queriendo aprender un poco más de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El mensaje que tenemos hoy en día, amados hermanos, le hemos titulado de parte del Señor: la prosperidad material no es mala, lo malo es hacer de ella un Dios. Lo malo es hacer de ella un Dios. Y cuando hablamos de aquí de la prosperidad, claro, aquí viendo este pasaje, había un hombre rico, un hombre que rico, ¿no? Había, un hermano que tenía una herencia, que llega donde el Señor y le dice: Señor, yo quiero que tú le digas a mi hermano mayor que me dé la herencia, ¿no? Lo material. O sea, mientras Jesús estaba predicando a las multitudes, estaba enseñando las verdades divinas, pues este joven que tenía su enfoque, su mirada en las cosas materiales más que en la enseñanza que Jesús estaba tratando de transmitir, ¿verdad? Su mente estaba más enfocada en la herencia, en la parcela, que en las mismas enseñanzas espirituales de Jesucristo. Este joven va y le dice: Señor, quiero que partas conmigo, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿no? Entonces, esto nos describe claramente la condición muchas veces del ser humano. Que el ser humano, por nuestra caída original, por nuestros pecados que se originaron en el Edén, muchas veces
tenemos la tendencia nosotros de hacer de lo material un Dios. Yo he visto personas, por ejemplo, ¿no? que están de lunes a domingo en su empresa y no tienen tiempo para Dios ni tienen tiempo para su familia. Eso es la tendencia del ser humano, de la acaparamos, nos llenamos muchas veces de avaricia y nos desenfocamos, nos desalineamos de las verdades divinas y hacemos de lo material muchas veces un Dios. Porque lo material no es malo, lo malo es hacer de lo material un Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto a mí por herencia, por juez o partidor, ¿no? Y comienza Jesús a tratar de ayudar al pensamiento de la multitud y de este joven que tenía ese problema de herencia, narrándole una parábola que decía que había un hombre rico que había producido mucho. Y dice que dijo: ¿qué haré? Ya, voy a derribar mis graneros y voy a hacerlos más grandes, de manera que voy a tener mucho dinero para muchos años. ¿Verdad? Y entonces aquí claramente Jesucristo le estaba diciendo al joven y a la multitud que ese es el gran problema del ser humano. Que el ser humano, lamentablemente, hacemos o endiosamos lo material. Hacemos de lo material un Dios. Y a veces, hermano, nos damos cuenta que hay que entender que lo material es efímero, lo material es temporal. Como primer punto queremos hablar que el problema del ser humano por el pecado original es que para el ser humano es fácil hacer de la prosperidad material un Dios. Y aquí es muy importante hacer entender que lo material Dios lo bendice en su momento. Dios nos da, a uno le da más, a otro le da menos. Dios provee lo material porque lo material es parte de nuestra vida. Son instrumentos que son parte de nuestra vida, lo material. Pero el problema del ser humano, como pasó aquí con este hombre rico, dice que el hombre rico ya se olvidó de Dios, se olvidó de su familia y se había dedicado a la parcela y a sus graneros. Él no dijo: ha producido mucho, ahora voy a dedicarme a Dios, voy a predicar la palabra, voy a ser parte de mi familia. No dijo nada de eso. Él más bien dijo: voy a derribar los graneros y voy a hacerlos más grandes. O sea, imagínense. Y ese es el problema del ser humano, que nunca, a veces tenemos tiempo para Dios y endiosamos, le ponemos un Dios a las cosas materiales. En otras palabras, para este hombre rico, su chacra, su parcela era prácticamente un Dios. Le dedicaba la honra, le dedicaba el tiempo, le dedicaba su esfuerzo y había hecho de la parcela un Dios. Y Jesús mismo le dijo, ¿no? Le dijo: y hoy mismo te pedirán tu alma. Y todas las parcelas, todos los tractores, el ganado, los caballos, los almacenes, ¿para quién van a quedar? ¿Se da cuenta? Porque a veces el ser humano, por nuestro pecado original, nos olvidamos que somos seres temporales, que estamos solamente un tiempo y que hemos venido a este mundo para conocer más a Dios y hemos venido para honrar a Dios y para ofrecerle nuestra mejor alabanza al Señor y nuestro mejor esfuerzo. Jesús prácticamente le estaba diciendo indirectamente al joven que tenía este problema de la parcela, le estaba diciendo: mientras yo estoy predicando las cosas espirituales, tú estás más enfocado en las cosas materiales. Eso es lo que le estaba diciendo. Y yo he conocido de personas, aún cristianos, que tienen parcela, tiendas, y a veces no tienen tiempo para Dios. Siempre están en la tienda, siempre están en la parcela, siempre están dedicando tantas cosas a lo material y se olvidan de que están haciendo un Dios de las cosas materiales. Jesús dijo claramente aquí, dice que el rico dijo: derribaré mis graneros, versículo 18, y los construiré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré: alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Mira el pensamiento de este hombre rico. Prácticamente había hecho de un Dios, ya no tenía tiempo para nada más que para dedicarse a los graneros, a su parcela, y se había proyectado vivir más de 100 años posiblemente. Pero no se daba cuenta que en ese mismo día él iba a morir, él iba a partir prácticamente de este mundo. Entonces,
creo que el Señor quiere hacernos reflexionar y nos quiere volver a recordar y nos dice: la prosperidad material no es mala, lo malo es hacer de ella un Dios. Porque queremos entender, hermano, que aquí este hombre, por ejemplo, trabajó mucho y por eso Dios lo bendijo materialmente, porque Dios bendice el esfuerzo, Dios bendice la laboriosidad, Dios bendice el sacrificio. Lo material es parte de la bendición del ser humano, de los pastores, de los hermanos en la fe. Es parte de la bendición porque toda persona que se esfuerza es bendecida, lo que se siembra cosecha. Ese no es el problema. El problema es que cuando uno, por ejemplo, el problema no es que Dios va a bendecirnos materialmente, porque todo esfuerzo es bendecido. El problema es que cuando hacemos de la bendición material, nos endiosamos con la bendición material y ya no tenemos tiempo para dedicarle a Dios y a su santa obra. ¿Se da cuenta? Ese es el gran problema del ser humano que hoy Dios quiere hacernos reflexionar. Por eso, hermanos, el mundo de hoy está prácticamente de esa manera. No tienen tiempo para nada más que para hacer y producir cosas materiales, pero no se dan cuenta que un día el Señor nos va a llamar arriba y un día tendremos que irnos y tendremos que encontrarnos con el Señor. ¿Y para quién quedará tantas cosas? Por eso es importante que entendamos muy bien de que es bueno saber en qué momento uno tiene que sacarle un tiempo y un espacio al Señor Jesucristo y a su palabra. Aquí mismo Jesús lo enseña también. Pero antes de eso queremos hablar lo que pasa de la condición del hombre. Dice: diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se da cuenta, amados hermanos? ¿De quién será la bendición? La condición de este hombre rico era que él se había olvidado que era un ser mortal y que un día tenía que morir. Y entonces Dios le dijo: necio. Una persona necia es la que hace de lo material un Dios y no tiene tiempo más que para las cosas materiales. Y tal vez en este momento este mensaje de parte de Dios nos está haciendo reflexionar y nos está diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Está en la palabra, está en la escritura, está en la oración, o tu Dios está en las cosas materiales y nunca tienes tiempo para dedicarle a las cosas del Señor, a la palabra, a la oración, a compartir con el prójimo? No tenemos tiempo para eso. ¿Dónde está nuestro Dios? Y eso es bueno definirlo como: ¿dónde está nuestro pensamiento? ¿Está enfocado en Dios o no tenemos tiempo para Dios? El mundo de hoy está así. Usted le invita a una iglesia, no quieren ir, siempre dice, como dice el pasaje, ¿no? Tengo que ir a casarme, tengo que ver mi parcela, no tengo tiempo. Como los invitados a las bodas del Cordero, que también es otro mensaje que hemos predicado en los aires libres en las misiones. Nunca tienen tiempo para el Señor, pero siempre tienen tiempo para su chakra, siempre tienen tiempo para su trabajo, siempre tienen tiempo para tantas cosas materiales y no tienen tiempo para el Señor. Y es ahí donde radica el gran pecado del ser humano, que no tenemos tiempo para el Señor. Como este hombre rico pensaba que iba a vivir mucho, con mucho dinero, y lo que iba a pasar ahí es que hoy mismo le iban a pedir su alma. Así que, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, el Señor te dice que la prosperidad material no es mala, que lo malo es hacer de ella un Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que es la segunda parte importante. ¿Cuál es la voluntad entonces de Dios para el ser humano? Dice aquí en el nombre de Jesús, desde el 15, un versículo dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 20 dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y en el versículo 33 dice, versículo 34 dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Del mismo capítulo 12, versículo 34. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que sepamos definir bien que Dios va a bendecirme materialmente, una casita, un trabajo, una parcela, pero que yo no puedo poner eso como Dios. No, eso no puede ocupar el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida. Dice aquí,
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces según las mismas palabras enseñadas por nuestro Señor Jesucristo? La voluntad de Dios es que tú y yo seamos ricos para Dios y que nuestro Dios sea Dios Jehová de los ejércitos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ese sea nuestro Dios, a quien hay que honrarlo, orar con Él, leer su palabra y servirle en su reino. La palabra del Señor dice claramente, amados hermanos, que el que busca primero el reino de los cielos, todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué significa entonces? Que si tal vez tenemos algo material, gloria a Dios por eso algo material que tenemos, una casita, un lugar, una parcela, gloria a Dios. Pero eso no puede obstaculizar tu fe y tu honra que tú y yo le debemos dar a Dios, y aún tu servicio que tú y yo le debemos dar al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para el ser humano? Que el ser humano sea rico para Dios. ¿Y cómo somos ricos para Dios? Cuando somos parte de su reino. Cuando apoyamos, como el apóstol Pablo, los misioneros, los diáconos, los predicadores, los que sirven en su santa obra, hermanas y hermanos que siempre están sirviendo a la voluntad y a la obra del Señor. Cuando somos las manos de Dios, somos la boca de Dios, somos los pies de Jesucristo, ahí somos ricos para Dios. Muchas veces tú puedes unirte a una iglesia o unirte a nuestra iglesia Rey de Reyes y servir ahí. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos hermanas que le sirven en diferentes ministerios, ministerios de misiones y ministerios locales. Unos les sirven de una manera, otros de otra manera, pero son hermanas muchas veces humildes que dejan su casa, dejan a sus familiares por ir y hacer la obra del Señor. Y muchas veces también como pastores vamos y hacemos la obra de Dios a los campos, a las misiones, y le sacamos un tiempo importante al Señor. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Que lo material está ahí, Dios te va a bendecir, pero eso no puede ser tu Dios. Tu Dios debe ser servirle en su santo y poderoso reino. Bendito el nombre de Jesús. Que tú puedas ser un instrumento de conexión del Evangelio a tu familia. Que tú puedas ser un puente de conexión del Evangelio a tus familiares. Que tú puedas predicar el Evangelio de salvación para que la gente pueda ser salvada y perdonada por Dios. Que tú puedas llamar y convocar con la palabra al arrepentimiento para que la gente pueda tener vida eterna y una vida en paz suprema. En el nuevo mundo, en la nueva vida. Bendito el nombre de Jesús, y en la tierra también una vida bendecida. Ser rico para Dios significa ser un instrumento en las manos del Señor, como Jesucristo fue un instrumento. Mire Jesucristo, que pudo elegir nacer en cuna de reyes, no nació en cuna de reyes, nació en casa de un carpintero, en un pesebre lleno de animales, vivió en la casa del carpintero, entró a Jerusalén, muchas veces con un pollinito, pudiendo elegir un caballo, porque Cristo entendía que su vida en la tierra iba a ser corta. Y Él mismo fue un instrumento del Padre para bendecir a la humanidad y bendecirnos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo entendió que Él quería ser rico para Dios y quería ser un instrumento de bendición en esta tierra para que muchas almas puedan conocer al Dios invisible, al Dios que está manifestado en la palabra, y al Espíritu Santo que se mueve obrando bendiciones en este mundo. Para concluir, en el nombre de Jesucristo, amado hermano, no hagamos de lo material nuestro Dios. Lo material va a llegar en su momento cuando tú le sirves al Señor, tú te dedicas al Señor, te sacrificas por el Señor, van llegando las bendiciones materiales, la bendición de la salud, la vida que Dios te prolonga, si tú le sirves a Dios. Pero no cometamos el error de este hombre rico, ni cometamos el error que el mundo está cometiendo hoy en día, de hacer de las cosas materiales su Dios, ¿verdad? Cometiendo el gran pecado que pasó en el desierto cuando el pueblo de Israel hizo el becerro, hizo su Dios. Así el ser humano lamentablemente está hoy en día. Pero tú como cristiano, yo como cristiano, debemos saber muy bien que debemos esforzarnos por ser instrumento de bendición y ser ricos para con Dios, porque donde está nuestro tesoro, ahí también estará tu corazón. Bendito el nombre de Jesús. Así que queremos orar por ti.
para que tú puedas sacar ese tiempo para invertir en el reino de los cielos. Inviértete en el reino de los cielos y sé un instrumento como Cristo de salvación. Que tú puedas servirle al Señor en tu iglesia, en tu comunidad, que puedas ser de bendición para tu familia y que puedas llamar a la gente con la palabra a los pies de Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ti y también para mí. Que seamos ricos para con Dios, que nuestro Dios sea lo espiritual, que nuestro Dios sea las cosas imperecederas, las que no terminan, porque lo material se queda en este mundo. Nos vamos y dejamos todo lo que tal vez materialmente hemos tenido como parte de un propósito de vida, pero eso no puede ser nuestro Dios y ocupar ese lugar importante que Dios quiere ocupar en tu corazón. Así que en el nombre de Jesucristo te invito a hacer una oración. Padre, venimos ante ti, Señor, porque tú nos bendices con tu palabra. Te pido que mis hermanos puedan ser ricos para con Dios, que podamos ser instrumentos de bendición, que podamos seguir llevando tu presencia a las multitudes, llevando tu poderosa palabra a las almas sedientas del reino y de la salvación. Te pedimos, Padre Santo, que tú suplas lo material. Sabemos que lo material llega, sabemos que la prosperidad material llega, pero eso es una parte importante en nuestra vida, pero no debemos hacer de eso material nuestro Dios, sino que más bien debemos primero dedicarle ese tiempo a ti y después tú vas a bendecir nuestro pan y vas a bendecir nuestra casa y nuestra mesa. Señor, gracias por tu palabra. Padre bendito, Señor amado, gracias por tu palabra que nos conecta a ese tesoro, ese manjar del cielo. Ese tesoro espiritual, es la mayor bendición espiritual, es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa vida de fe, esa vida de esperanza, de propósito. Gracias por darnos la mayor bendición espiritual en tu Hijo Jesucristo, que pudo perdonarnos y pudo conectarnos en el cielo. Y gracias por entregarnos la mayor bendición del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos consuele y nos guíe hasta el final de los tiempos. Gracias, Señor. Queremos, Padre, entregarnos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Este ha sido el mensaje del día de hoy. Que Dios me los bendiga poderosamente. Amén y amén.